amigos de Phoenix Mundi. Muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente y estamos en Buenos Aires, Argentina, con un programa, un podcast muy especial en un lugar espléndido y con personas que nos van a hablar espléndidamente sobre la casa de Victoria Ocampo en Buenos Aires. Les presento entonces, acá estamos con Paula Reinhardt y con Juan Balsa. Y bueno, desde Buenos Aires, a través de FEXA, vamos a hablar entonces sobre la casa de Victoria Ocampo. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amigos. Buenas noches, Paula. Bueno, mira, yo siempre trabajé en cosas de cultura y tengo el honor de trabajar en esta casa, que es divina, así que le vamos a hacer una recorrida por la casa. Genial, muchas gracias. Y Paula, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto al arte o a la difusión cultural? Es demasiado largo porque viví rodeada de arte, nací. Siempre tuve trabajos en relación con el arte, museos, bibliotecas, estudié en Francia. En la Sorbonne, ¿no? Tengo entendido. Sí, tienes una maestría. Sí, mediación cultural y gestión cultural. Trabajé en el Museo de Tigre, muchas cosas relacionadas. Me encanta el arte y los chicos, me encanta transmitir nada, me encanta el diseño, me encanta rodearme de arte. Por algo son las voz de la casa. Ahí está. Ahora quien recibe siempre a nuestras visitas, la casa recorrido de la casa y también sabe mucho sobre historia, el arte nacionalista, así que estamos con nuestra persona. Claro, así. Me apasioné por Victoria Ocampo en el último momento. Sí. Ya saben, entonces amigos, vengan acá a la casa de Victoria Ocampo y se van a encontrar con la magnífica guía de Paula, pero también tenemos a Juan, por favor, sí, cuéntanos. Yo soy el coordinador de la casa, tengo de parte de las artes visuales, soy maestro nacional de dibujo, pero me desarrollo en la gestión virtual desde hace 20 años y básicamente es lo que hago. Si bien me inicié dentro de las artes visuales, artista visual, etc. Más que nada mi carrera es la gestión. Yo trabajo en el fondo hace, no quiero hacer la cuenta, pero más de 10 años. Magnífico. Y entonces tenemos que aclarar, cuando decís fondo, es el Fondo Nacional de las Artes. Exactamente. ¿Y qué es el Fondo Nacional de las Artes? ¿Y hay alguna relación con esta casa de Victoria Ocampo ahora? Claro que sí, claro que sí. El Fondo Nacional es no sé si lo conocen, es un ente autárquico descentralizado que depende de la Secretaría de Cultura del gobierno. Pero tiene cierta autonomía, donde elige sus autoridades, tiene su propio programa. La casa de Victoria Ocampo depende del Fondo Nacional de las Artes. Digamos que es como el polo cultural, el centro de exposiciones, el lugar donde suceden los hechos que se planean en el fondo. El Fondo Nacional es un ente que está dedicado a recaudar y retribuir en beneficios a los artistas, todo lo recaudado, ya sea en préstamos, que es el más fuerte, también subsidios, becas, concursos. Hay varias líneas de financiamiento y a eso se dedica el fondo, a través del dominio público pagante, que es un impuesto que se les cobra a los artistas que tienen obras que ya murieron a los 70 años de que un artista crea una obra, se le deja de pagar los derechos de autor al artista o a la familia del artista y se le empieza a pagar al Estado. Un pequeño porcentaje de eso va para el fondo y es de la manera con que recauda. Por eso de alguna manera decimos que los artistas de ayer financian a los artistas de hoy a través del fondo. Magnífico, muchas gracias. Bueno, acá estamos viendo entonces lo que es las inmediaciones de esta casa tan especial, particular, y ustedes nos van a comentar en palabras, porque en imágenes lo estamos viendo, por qué es particular. Bueno, como creo que verán en las imágenes, estamos en Barrio Parque, que es una de las joyas más afrancesadas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Todas las construcciones verán que son bastante clásicas, bastante simétricas, llenas de moldura. Y por acá, lo contrario, la casa de Victoria Ocampo es puramente racionalista y fue justamente una de las primeras construcciones racionalistas que existió en el país. Por eso es tan importante esta casa a nivel histórico, no solo a nivel patrimonial y a nivel
cultural, obviamente con la figura de Victoria, con la creación de la revista Azul, que es acá, que después Paula puede comentar y extender un poco. Esta casa tiene los principios del arte racionalista en Argentina. Creo que Victoria hizo plantar el estandarte del racionalismo en este país y lo inició justamente con esta casa. Ella hizo un pequeño inicio en Mar del Plata con una pequeña casita que se hizo un constructor de galpones, algo muy sencillo, una ventana, que nada más, que quedó tan encantada que dijo, lo tengo que hacer bien y a lo grande. Entonces, por eso que adquirió un terreno en Mar del Parque, inició la construcción con Le Corbusier, nada más y nada menos que el gran referente del racionalismo, que le hizo un plano muy bueno para esta casa. Después ella cambia de terreno y finalmente la casa la construye Alejandro Bustillo. Ya que estamos acá, podemos ver la embajada de Bélgica, que es la que tenemos ahí. Es una construcción también del mismo arquitecto y posterior a esta, para que vean el grado de propiedad que tuvo en su momento la casa de Victorio Campo. La embajada de Bélgica, pero fue casa de la familia Tom. Ajá. Que como no está el objetivo de esta casa era que él hacía frente a las dosis que increíblemente neoclásicas. Por otro lado, nota de color, tanto para los vecinos como para el mismo Bustillo, esto era una defecio. Me imagino. Bustillo decía que era una maqueta con jirafas. Fue la palabra que usó Alejandro Bustillo, realmente. Una maqueta con jirafas. Sí, eso se refería porque el plano de Le Corbusier tenía muy pocas paredes y muchas columnas, justamente porque era muy, muy avasallante. Y Bustillo, en realidad, hizo otra cosa, por supuesto. Tuvo muchas idas y vueltas con Victoria, que tal vez si querés después poder comentar un poco, pero realmente yo creo que Victoria fue realmente la que comandó la obra y relegó a Bustillo a un espacio de constructor que hacía más o menos lo que ella iba a pedir. Bueno, de hecho, ¿te acuerdas, Paula, que Bustillo no firmó la casa? No, Bustillo no firmó la casa, no le gustó nada. Trascatón, unos años después viene Le Corbusier Argentina y le encanta esta casa. Eso también ayuda a la confusión general de todo el mundo que cree que no fue quien la hizo. Y Le Corbusier tiene, los vemos en sus casas de Bruget o la de Suiza en Francia, tiene esta cuestión de dejar las plantas bajas libres. Así que está esa idea, justamente Victoria lo que quería era sacarse de encima toda esa cuestión neoclásica y barroca que existía en las fachadas en ese momento. Todo eso no salió. Como pueden ver, la casa está completamente limpia de dibujos en la fachada. Ornamentos, ¿no? No hay ninguna ornamentación, justamente porque las casas anteriormente eran mucho más planas, por ende necesitaban que la luz entre y haga dibujos en la fachada. No es el caso. Justamente acá no tenemos ninguna moldura, pero como verán, la casa no es plana. De hecho, hasta el ingreso a la casa, si quieren ya vamos entrando, Por favor. está en escorzo, no está centrada ni siquiera en la entrada, justamente, para que cuando la veamos podamos contemplar los grandes volúmenes de la casa. No hay moldura, pero como tenemos este juego de bloques que se van encastrando, justamente lo que hacen es que la casa se vea con toda su impronta, y súper imponente. El sol aquí hace un contraste de casi 2 valores, donde está el claro y el oscuro, y eso genera muchísimo más volumen, de hecho, que una casa central, plana, con dibujos en las molduras. Claro, y otro punto, tengo entendido, que es muy importante, es la vegetación, ¿no? Lo que es los árboles o las plantas en torno a la casa. Sí, también creo por que estas Victoria ventanas, ¿no? se fijaba en todo. No, la vegetación no fue un punto menor. De hecho, justamente los cactus hacen que le dan como el toque más expresivo a la casa. Los cactus no son los originales de esa época, porque ya la casa tiene casi 100 años, pero sí son exactamente los que puso Victoria aquí, son los de esta misma raza. Por ende, la casa está restaurada a como Victoria la tenía en su momento. En la entrada, efectivamente, para ingresar en la casa, y hay alguna otra historia interesante que podemos compartir, que es un cambio, ¿no? Hubo una situación de crítica con respecto
bueno, esta casa? Victoria vende esta casa en los años 40. Se va a vivir a Villa Campo, que de hecho esa es la casa museo, digamos, de Victoria. Los muebles están allá. Perdón, eso es en San Isidro, Sí, provincia de Buenos Aires. exactamente. En el 40 la vende, va de mano en mano en particulares, creo que una modelo acá. En el 98 la compra Malita Fortabat para que sea sede cultural del Fondo Nacional de las Artes. Claro, Amalita era la presidenta del fondo. En ese momento era la presidenta, claro. Aclaramos para nuestro público que Amalita es Amalia Lacroce de Fortabat, también una señora que ha protegido y ha sido mecenas hasta que falleció, creo que en 2015, si no me equivoco aproximadamente, y tenía una gran fortuna y bueno, siempre se preocupó y hay un museo que ella dejó instalado acá en la ciudad de Buenos Aires. Hermoso museo posterior a comprar esto, obviamente. Sí, compra esto y está en obra hasta el 2003, que ahora vamos a dar la placa que inaugura esto para el fondo. Pero veo que las obras no solo fueron bajo gestión de Amalita, digamos, siguieron las obras. Claro. Bueno, muy bien, bueno, entonces nos vamos acercando acá. Bienvenida nuevamente. Uy, bueno, nos dan la bienvenida especial, exclusiva. Gracias por esta amabilidad. Bueno, acá tenemos un lugar icónico, ¿no? Sí, la escalera del Mesa Sur. Podemos ir viendo, si quieren, acá, estamos ingresando en una casa típica moderna. Y aquí es donde se empiezan a encontrar un poco las decisiones de Bustillo y las decisiones de Le Corbusier. Estos ambientes tendrían que haber sido mucho más libres de paredes, de ventanas, de más grandes. Pero sin embargo, todas las aberturas que tenemos, como la puerta que vemos acá, son todas aberturas de 2x2. Por lo cual, cuando abrimos las puertas, casi que tenemos unificados los espacios. De alguna manera, hay una cierta simetría circundante en la casa, pero que es una simetría aparente, porque cada vez que empezamos a transitar, nos damos cuenta que no es así. Otro detalle interesante podría ser, ya que mencioné la escalera, justo ahora estamos refaccionando la ventana y no tenemos tan buena luz. Cuando entra el sol, realmente el juego que hace es muy, muy expresivo. Casi que te diría del expresionismo alemán, con contrastes muy fuertes de luz y sombra. Otro detalle, por ejemplo, en ese momento las escaleras estaban en un sector y había una escalera. Esta escalera como que tiene peso propio. Si te fijas, la pared continúa para transformarse en marana y hace casi que queden divididos los dos espacios, el hall y la escalera que tiene su propio peso. De hecho, y esto ahora que llaman de Bustillo, el último escalón de la escalera ingresa en el hall y el cielo raso ingresa en la escalera en la misma proporción, generando como un tránsito como mucho más fluido y armónico, para que no sea tan chocante esta escalera que tenemos en el fondo. Como dijiste recién ahí, se sacó la foto icónica de la revista Azul que se quedó acá, Victoria Ocampo, además de tantas cosas que hizo, que seguramente todos me recuerden. Hizo la revista Azul y después la editorial Sur. Y cuando eso quedó encaminado, ya funcionó. Es que se dedicó a viajar, se fue a París y después volvió para lo que contaba recién Paula, para ver la casa y quedarse con la residencia familiar. Como decía Paula, nosotros acá no tenemos los muebles originales de la casa, pero sí están en Villa Campo, porque se Beca, San Isidro, por si quieren estar son muebles históricos, no se pueden ni tocar, no acuerdan. En cambio acá nosotros tenemos todos muebles casi iguales, algunos son idénticos, réplicas, otros son parecidos, pero que tenían historia en ese momento. Es un detalle importante para nombrar, porque le importaban mucho los muebles a Victoria. Victoria no iba a poner ningún mueble si no tenía una funcionalidad. La estética se la dejaba a la casa. La casa era la joya acá. Y si un mueble era solo decorativo, esto no va. Los muebles tienen que ser funcionales. Fíjate que austero que es este banco. Sí. No dice nada, no tiene ningún detalle que robe un segundo de atención. Sí. La atención está dedicada a la casa. Eso es muy interesante lo que mencionas con respecto a los muebles, porque es algo que me llamó la atención cuando visité en San Isidro la casa. Por ejemplo,
Lo que puede ser muchos muebles, pero por ejemplo los del comedor son líneas despojadas, ¿no? No sé, o sea. Eran los de la casa. Simplemente porque eso me llamó la atención y ahora, bueno, vos lo reforzás con respecto a esta casa, ¿no? Sí. Bueno, entonces estamos diciendo que este recinto también alberga distintas actividades culturales, ¿sí?, para la comunidad, y una de ellas es recibir artistas invitados para exponer. Si nos cuentan, por favor. Ahora tenemos una escultura sobre María Juana Velasco, muy interesante con la cruza de materiales que usa y el engaño que hace, que uno cree que es una tela y chapa arriba. María Juana fue premio Trayectoria en el 98 del Fondo Nacional de las Artes. Otra de las actividades que hace el fondo es dar premios Trayectoria en un montón de disciplinas a fin de año. Y bueno, en escultura fue María Juana Velasco, que además es un aniversario, por eso también está. Todo eso junto. Acá hay un video que más o menos lo vimos, que dice su trayectoria y cómo fue que tuvo apoyo del Fondo Nacional de Maestros. Y bueno, su carrera. Después tenemos a Noemí Gersten, que es una escultura negra que está en la entrada. Si quieren verla, se llama Bueno, sí, por favor. Esta la tenemos en la exposición permanente aquí en la entrada. Permanente. Y próximamente estamos organizando una nueva muestra de Noemí Gersten, que la vamos a estar, supongo, inaugurando a fines de agosto, que es la que estamos preparando ahora en la sala. Si quieren, podemos entrar a la sala para que la vean, para que entendamos un poco la estructura de la casa, más allá de que la muestra todavía no está. Excelente, y tenemos una idea de la dimensión, ¿no? Noemí usaba materiales industriales y los ensamblaba. Esa era. Sí. Esta escultura es de Noemí Gersten, como la pueden ver. Bien. Y próximamente le estaremos contando. Esto antes era en la cocina de la casa, en la cocina de casi 100 metros cuadrados, que el Fondo Nacional de las Artes, cuando la adquiere, entiende que no necesita una cocina muy grande, pero que sí necesita una sala de exposiciones. Es por eso que donde estamos ahora no tiene grado alto de patrimonialidad porque fue modificado. Todo lo que ven acá era la cocina, hasta esta pared, que termina acá. Acá empezamos un sector de guardado, alacenas, una situación de guardado para la cocina. Y en este último espacio que ven aquí era el garage, que se habrán visto afuera, había una cortina de enrollar, el lado que empezaba por acá y salía por el otro lado, que es donde estaba el jardín budista que visitamos. Mirá, justo está ahí. Esa era la original que estábamos viendo. Muy interesante. Bueno, y ahora nos acompañan al primer piso, por favor, nuestros amigos de Finism. Una cosa que quiero destacar, que les cuento a todos, es el grado de modernidad que tenía esta casa, que tenía ascensor y calefacción central, que para la época era bastante. Sí. Debe ser uno de los primeros ascensores que hizo la marca Otis. Porque pensemos que esta casa, si se terminó de construir en 1928, era cuando recién comenzaban aquí. De hecho, tiene la particularidad de que es un ascensor blanco. El color favorito de Vittorio Campo. Claro. Acá está. Estaba en planta baja. Otis hacía ascensores negros, tijeras, de dorado, un espejo, pero blanco no. Victoria lo quería o blanco o nada. Así que te dijo, bueno, lo podemos hacer entonces blanco. Sí, una personalidad realmente avasallante, Hablando de los blancos, miren acá. sí, es cierto. Y el piso es precioso en madera, incluso el estilo de la luz, ¿no? Sí, hasta el piso de blanco. Hablando de lo blanco, hay ciertas cuestiones que Victoria quería, y por ejemplo era que todo sea blanco, entonces vos ponías algo de color,
y te llama automáticamente la Claro. atención. Bueno, por eso los verdes de las plantas, ¿no? Justamente que estaban aquí, eran un poco los detalles de color. Ahora que estamos acá ingresando en el primer piso, podemos ver nuevamente algo que habíamos visto abajo. Estamos en un lugar completamente simétrico. Van a ver que tenemos las dos puertas, las dos aberturas, y si da vuelta con la cámara es un espacio completamente simétrico. Pero cuando empezás a recorrer la casa, te das cuenta que el espacio en general no lo es. Vamos a poder circular por toda la casa y volver al mismo punto sin pasar por el mismo lugar. El ingreso principal, podríamos decir que es aquí en el living, que es el sector social. Por favor, si quiere pasar para adelante. Bello, muchas gracias. Magnífico. Pensá que estamos en un día muy nublado, Sí, y obviamente la cantidad de luz, Y aún así hay mucha luz. hay más ventana que pared. Y aquí podemos ver lo mismo, una situación simétrica, las dos ventanas, esta en el medio, que condice con justamente el espejo y la chimenea. Estos eran un poco los detalles decorativos de la casa. La casa no se decoraba con cuadros, pero siempre teníamos sobre las chimeneas un espejo frente a una ventana que resaltaba el afuera en el adentro, el firmamento, el follaje. Esos eran la decoración que tenía Victoria. De hecho, sobre esta alfombra Había un tapiz de Lechar, ¿no? y de Picasso, De Picasso en la biblioteca. al revés en realidad, de Picasso acá, y bueno, creo que la gente fumaba y las cenizas hicieron que decida sacarlo. Pero si vas a Villocampo, Sí, yo lo es vi. el original, Yo lo está vi. apenas entrado. Sí, Bueno, sí, ese sí, era de sí. acá y del piso, así que Ah, imagínate cómo cuidaba las paredes de la casa, que primero la casa, primero la pared blanca y después Picasso. Después Sí, Picasso al sí, sí, piso. y en el piso. Esa fue una de las cosas que le sorprendió mucho a Le Corbusier cuando visitó la casa. No solo la casa que es muy linda, sino cómo Victorio Campo la decoró. Que es ahí fue cuando Le Corbusier, porque nadie interpretó mejor el movimiento nacionalista que el señor Victorio Campo. Porque claro, imagino que Le Corbusier hizo muchas casas, la vendió a muchos clientes que la abarrotaban de cuadros, de mobiliario, de situaciones que para él no coincidían con la ecología. Claro, con la filosofía. Victoria sí lo entendió. Perfecto, perfecto. Y estoy viendo el piano, ¿no? Que también es un elemento de la música. Sí, sí. En su Claro, casa. porque acá hay actividades, Ajá. conciertos. Ajá. Ahora, Pero perfectamente claro, Sí, se acompaña. Claro, lo usamos el piano muchísimo, damos conciertos, son muchos eventos de música, no es de utilería. No, y me llama la atención la chimenea, ¿no? Porque Sí. hoy estamos acostumbrados a este diseño de chimenea, Claro. pero evidentemente es parte del mismo concepto. Si quieren podemos ir a la biblioteca, tenemos Magnífico. otra. Ahí este balcón es una belleza. ¿podemos? ¿Quieren salir? Podemos salir. Lo que Después quieran, vamos a por la supuesto. biblioteca. Yo por si la otra ventana no. Acá tenemos la panorámica, ¿no? De esta Acá parte vemos del justamente barrio. se ve un poco mejor si querés la embajada de Bélgica, que es lo que estábamos viendo recién. Esa de ahí, a ver, acá un poquito de aquí. Pero bueno, básicamente esas eran las situaciones arquitectónicas del barrio, con las que la casa vino a romper. Seguramente Indudablemente. acá en este balcón aterrazado tomaba el té de Victorio Campo. Sí, Seguramente donde está mirando la cámara tal vez se veía el fondo del río, Claro, seguramente. claro. Se veía el río y se escuchaban los rumores de los vecinos. Que yo creo que Victorio Campo se debería encantar seguramente. Sí, ella como le gustaba, ¿no? Plantear novedades. Tal cual. Entonces las Era planteaba y disruptiva. las seguía, ¿no? Entonces era parte de su vida. Bueno, entonces ahora estamos por ingresar en la biblioteca, pero antes nos llama la atención esta escultura que tenemos acá. Esa escultura es un torso de mujer de Curatela Manes, otro gran escultor que tenemos. Como ves, hay muchas esculturas aquí en la casa. Sí. Son todas patrimonio del Fondo Nacional de las Artes. El Fondo Nacional cuenta con una reserva con un montón de obras, cientos de obras, que fue recolectando a lo largo del tiempo. Pensá que es un organismo de más de 60 años. Y una de ellas es el Curatela Manes o las de Noemí Gersen, como vimos abajo. Hay algunos cuadros más que todavía después les puedes comentar
Claro, estos son agregados del fondo a Sí, la casa. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Por favor, Paula, nos vas contando sobre este último tramo de nuestro recorrido. Bueno, la biblioteca, una de las vedettes de esta casa. Esta biblioteca, supongo que era así o parecida. De hecho, tenemos un par de fotos de ese momento, podemos verlas. A Victoria, entre otras cosas, ya hablaron bastante de los muebles. Bueno, sí, Juan te lo mencionó. Victoria quería que todo sea muy austero, pero no por austeridad, sino porque me gusta lo auténtico. Si tengo plata para un Luis XV, me lo compro, pero si no, un mueble de cocina está bien. No quiero una imitación del Luis XV, eso está bueno. Entonces, bueno, si vemos acá, hay algunas palabras de Victoria. Mira, el banco es muy parecido, ¿viste? Al que tenemos abajo. Pensá que esa foto es original y el banco que mostramos abajo es exactamente igual. Si querés leer alguna frase de Victoria Ocampo que nos pueda ilustrar. Espérate, te leo esa que te decía. Primero te quería mostrar que la biblioteca era lo único que estaba como más atiborrado, digamos, de cosas, ¿ves? Sillones, y bueno, esto me gusta decir, que el arreglo de mi nueva casa me absorbió como jamás lo había hecho la casa de Tucumán. O sea, le encantaba esta casa. Colocar los muebles, colocar las cortinas, comprarlas en París, como que le gustaba mucho esta casa. También por eso me llama la atención que le haya vendido en los 40, pero bueno, por ahí tenía que venderla. Le gustaba mucho que todo sea armonioso, la armonía útil, ¿no? Digo algunas palabras. Esto acá habla del Luis XV, lo que les acabo de decir, que prefiero una silla de cocina antes que una imitación de Luis XV. Este es el living que acabamos de ver. Ahí está el Picasso que decíamos. Sí. ¿Sí? Como verán, está muy parecida. Claro, el concepto está perfecto. El concepto está muy bien. Sí. Y esto es lo único que ahora vamos a ver, que el comedor había una mesa chiquita y ahora es una mesa enorme, porque justamente alberga las reuniones de directorio, que en el fondo hay varios directores. Y bueno, ahora vamos a ver eso. Muy bien, muy bien. De los libros que había acá, no se trasladó ninguno. No, porque esta biblioteca es del fondo, es todo lo que hace el fondo, el patrimonio del fondo. Ya que hablamos bastante, estos libros muestran todo el patrimonio. Hay un patrimonio importante en artesanías como en materiales. Esto son las memorias de lo que hace el fondo, catálogos y las ediciones que hace el fondo. El fondo edita varias cosas. Y acá tenemos un libro muy interesante de Victoria Ocampo, que son muchas cositas de las que conté, y otras. Esta es la revista, por ejemplo. Podemos mostrar la tapa. Mostramos la revista. Icónica. Ahí está la flecha hacia el sur. Este podcast es del norte al sur, ¿no? Tiene que ver ese encuentro del norte. Este libro es bastante importante, hay bastantes anécdotas de Victoria y de cómo hizo esta casa y lo que pensaba. Y ella quería mucho esta casa. Y esa es una biblioteca donada, así que no, de Victoria acá hay poco y nada, salvo las ideas de la casa. Claro, todo lo que está. A mí me atrae mucho el diseño de esta chimenea. Yo estoy con las chimeneas, pero acá no poner estas dos luces empotradas. La luz empotrada era algo que había luz en la techo, no. Bueno, ayer unos visitantes me preguntaron si había. Vimos en todas las fotos que no había. No, porque están estas empotradas que ahora vas a ver. Hay dos acá, están arriba de las puertas. Hay como no unos usaba iluminación de techo, Victoria. Exactamente. Tenía luces de pie y estas empotradas que viste acá. Estas empotradas. Otro concepto modernísimo. Únicas para la época, únicas. Luces empotradas no existían. En la escalera hay varios. ¿Quieres ver el comedor? Creo que rápidamente el comedor y vamos a tener que despedirnos. Claro, antes de que se vayan. Sí. Podemos ver. Bien. Y acá. Nuevamente un espacio bastante simétrico, pero en realidad no lo es. Sí. Mirá el detalle de esas dos puertas, como no tienen ni bisagras y están casi que escondidas ahí en la pared. ¿Verdad? Para que no llamen la atención. ¿Verdad?
un poco como los castillos, ¿no? Franceses. Sí, las puertas ocultas. Las puertas ocultas. Muy bien. Bueno, vamos despidiéndonos de nuestros amigos y de la Casa Ocampo. Muchísimas gracias por acompañarnos, recibirnos en esta magnífica casa tan icónica, y muchísimas gracias a FECSAM, que nos está apoyando como siempre. Muchas gracias a todos, y bueno, de acá nos despedimos en Buenos Aires, y la próxima creo que vamos ya a estar en Phoenix, Arizona. Chao, gracias. Chao. Muchas gracias.